Morí en mi habitación y sigo esperando que alguien despierte. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Esa noche no parecía diferente a ninguna otra. El día había terminado con las mismas rutinas de siempre. La cena ligera, un beso en la frente de mis padres, el murmullo de la radio encendida en la sala. Nadie imaginaba que sería mi última noche en esta tierra. Entré a mi habitación como lo hacía todos los días. Era mi refugio, mi pequeño mundo. Las paredes pintadas de azul claro aún guardaban dibujos y fotografías que yo misma había colgado. En la mesa de noche descansaba un cuaderno lleno de secretos, y sobre la cama, el oso de peluche que me había acompañado desde niña. Me recosté, arropándome con la colcha bordada por mi madre. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de los árboles, y el sonido lejano de los grillos me arrullaba. Todo era tan normal, tan tranquilo, tan engañoso. Recuerdo que cerré los ojos pensando en el día siguiente. Tenía planes, sueños. Nunca pensé que la oscuridad de mi cuarto sería la última que vería en vida. El reloj marcaba la medianoche cuando un olor extraño comenzó a colarse bajo la puerta. Era leve al principio, apenas perceptible. Me moví inquieta en la cama, pensando que era solo mi imaginación. Pero pronto, el aire se volvió más denso. Tosí suavemente, abriendo los ojos. Todo estaba igual en mi habitación, los muebles en su sitio, las cortinas cerradas, mi cuaderno aún en la mesa, y sin embargo, algo se sentía distinto. El aire ya no era limpio, estaba cargado, pesado. Me levanté despacio, todavía medio dormida, y me acerqué a la puerta. La toqué con la palma de la mano y la madera estaba tibia. Fue en ese instante cuando lo supe. Algo estaba muy mal. Retrocedí, con el corazón acelerado. El olor a humo se hizo más fuerte, llenando mis pulmones, obligándome a toser. Las sombras en mi cuarto parecían moverse con cada respiro, como si presintieran lo que se avecinaba. Corrí hacia la ventana, intenté abrirla, pero estaba atorada. Golpeé el vidrio con las manos, llamando a gritos, pero nadie me escuchó. Mi voz quedó atrapada entre las paredes, como yo, y entonces lo entendí. Mi habitación, mi refugio, se había convertido en mi prisión. La cama, el peluche, las fotografías, todo lo que alguna vez fue consuelo ahora era testigo de mi miedo. Me senté en el suelo, temblando, sin saber qué hacer. Afuera escuchaba crujidos cada vez más fuertes, como si la casa respirara con dificultad. Fue la última vez que vi mi cuarto intacto, con los objetos aún en calma, porque en pocos minutos el fuego llegaría a reclamarlo todo, y conmigo reclamaría mi vida. El olor se volvió insoportable. No era ya un simple humo lejano, era un manto espeso que se metía en mis pulmones, que me hacía arder los ojos y la garganta. Tosía sin parar, buscando aire limpio que ya no existía. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando. Pero la madera, cada vez más caliente, me devolvía un silencio sofocante. El pasillo al otro lado ya debía estar en llamas, porque escuchaba cómo algo se quebraba, cómo el fuego rugía como un animal hambriento. Corrí otra vez hacia la ventana, empujándola, golpeándola con los puños, con la desesperación de alguien que siente la vida escapársele, pero no se movió ni un centímetro. El marco estaba hinchado, sellado por el calor. El humo llenaba la habitación como un monstruo invisible. Mis juguetes desaparecieron en la neblina oscura. Ya no podía ver mis propios pies. Cada respiro era dolor, cada intento de gritar era como tragar fuego. Mis manos temblaban, sabía lo que estaba ocurriendo. La casa ardía, y yo estaba atrapada en mi santuario convertido en jaula ardiente. Escuché voces lejanas, gritos desesperados. Alguien llamaba mi nombre desde afuera, tal vez mis padres. Quise responder, pero mi voz era apenas un gemido ahogado. El humo me robaba hasta las palabras. Un estruendo sacudió la casa, el techo crujió, un objeto pesado cayó en el pasillo. El calor se volvió insoportable, como si el aire mismo me quemara la piel. Las paredes de mi cuarto comenzaron a brillar con un resplandor naranja que se filtraba por las grietas. El fuego estaba a un paso de entrar. Retrocedí hasta acurrucarme en un rincón, abrazando mi oso de peluche, mi último refugio. Lo apreté contra mi pecho,
como si pudiera salvarme, como si pudiera alejar el miedo. Y entonces lo vi. Una lengua de fuego se coló bajo la puerta, reptando como una criatura viva. En segundos se multiplicó. La madera chisporroteó y la puerta se encendió en un resplandor feroz. Mi habitación ya no era mi cuarto, era un horno. El aire se volvió rojo. La colcha de mi cama prendió en llamas. Las fotografías en la pared se doblaron y ennegrecieron, borrando sonrisas, recuerdos, rostros. Todo lo que amaba se derretía ante mis ojos. Grité, aunque ya apenas salía sonido. El humo me desgarraba la garganta. Mis ojos lloraban sin cesar. Me arrastré por el suelo, buscando un rincón donde aún hubiera aire, pero no quedaba nada. Mi cuerpo temblaba, mis fuerzas me abandonaban. Cada respiro era más corto, más doloroso. Sentí un mareo profundo, un cansancio que me jalaba hacia abajo. Fue en ese instante que lo comprendí. No saldría con vida de mi habitación. No vería más el sol. No escucharía más la risa de mi madre. No volvería a correr en el patio. Mi cuarto, mi pequeño mundo, se convertiría en mi tumba. Cerré los ojos un instante, buscando refugio en algún recuerdo, y lo encontré. La voz de mi madre arrullándome cuando era niña, la melodía suave que cantaba para que me durmiera. La imaginé entrando por la puerta, apagando el fuego con sus manos, salvándome. Pero cuando abrí los ojos, lo único que vi fue el techo ardiendo, trozos de madera incandescente cayendo alrededor de mí. El oso de peluche que abrazaba empezó a chamuscarse. Lo solté, llorando, mientras el humo me envolvía completamente. El dolor en mis pulmones se volvió insoportable. Cada inhalación era cuchillos, cada exhalación un suplicio. Quise gritar una última vez, pero ya no salió nada. Y entonces ocurrió. Un silencio absoluto me cubrió. El rugido del fuego se apagó. El calor desapareció. El humo dejó de ahogarme. Por un instante, creí que todo había terminado. Pero cuando miré a mi alrededor, mi cuerpo aún estaba allí, en el suelo, inmóvil, mis ojos abiertos sin brillo, mis labios morados, y yo estaba de pie, viéndome a mí misma. Sentí un escalofrío. Quise tocar mi cara, pero mi mano la atravesó. Quise gritar, pero lo único que salió fue un susurro. El fuego seguía arrasando mi cuarto, consumiendo todo, pero a mí ya no me alcanzaba. Era como si estuviera hecha de aire, invisible, intangible. Supe entonces que había muerto. Mi habitación, el lugar donde tantas veces soñé, se convirtió en el sitio donde mi vida terminó. Y peor aún, el lugar donde mi alma quedaría atrapada. El silencio después del dolor fue lo más aterrador. Un instante antes, mis pulmones ardían, mis ojos lloraban humo, mi piel sentía que se consumía. Y de pronto, nada. Miraba mi cuerpo caído, los labios aún abiertos en un grito que nunca salió. Vi mi mano extendida hacia la ventana, como si aún suplicara escapar, pero esa ya no era mi mano. Yo estaba de pie, ligera, sin peso, y sin embargo, una cadena invisible me mantenía dentro de la habitación. El fuego seguía devorando las paredes, los muebles, mis dibujos en las paredes que se convertían en cenizas. Y sin embargo, el fuego no me tocaba más. Podía atravesar las llamas sin sentir calor. Podía pasar entre el humo sin toser. Comprendí, con un escalofrío que no era físico, lo que había ocurrido. Estaba muerta. Grité. Llamé a mi madre, a mi padre, a cualquiera que pudiera escucharme. Corrí a la puerta, la atravesé y vi el pasillo envuelto en llamas. Grité otra vez, pero mis palabras eran apenas un murmullo en el aire. Los vivos no podían oírme. Los vi. En el patio, mi madre lloraba desconsolada, sostenida por mi padre. Los vecinos intentaban controlar el fuego con baldes de agua, pero era inútil. Todo ardía. Quise correr hacia ellos, tocarlos, abrazarlos, gritarles que estaba aquí. Crucé la ventana en llamas y extendí los brazos, pero nada. Mis manos los atravesaron como si fueran humo. Ellos no reaccionaron. Fue entonces cuando sentí el primer golpe de desesperación verdadera. Morir no había sido lo peor. Lo peor era estar allí, presente, y no poder ser vista. Quise volver a mi cuarto. Y lo logré.
como si algo me arrastrara de regreso. Mi habitación era un infierno. El techo colapsaba, las paredes se ennegrecían, los objetos que amaba ya no existían, y en medio de todo, mi cuerpo seguía ahí, reducido a un muñeco sin alma. Me arrodillé junto a él, llorando sin lágrimas, intentando tocar mi propio rostro, y sentí algo extraño, no calor, no frío, sino vacío. Era como mirarme en un espejo roto. Los minutos pasaron como horas. El fuego consumió todo, hasta que ya no quedaba más que ceniza y silencio. La casa entera se derrumbó, y mi habitación desapareció bajo los escombros. Pero yo seguía allí. No me fui con las cenizas. No ascendí al cielo ni me hundí en la nada. Permanecí de pie sobre las ruinas, atrapada en el mismo espacio donde mi vida se apagó. Mi madre gritaba mi nombre. Los vecinos trataban de consolarla. Yo la escuchaba, cada palabra, cada sollozo. Quise responderle, pero el viento se llevó mis susurros. Esa noche entendí la verdadera condena. No solo había muerto en mi habitación, había quedado atada a ella para siempre. Y cuando, días después, recogieron las ruinas, cuando reconstruyeron la casa, cuando alguien más volvió a dormir en esas paredes, yo seguía allí, invisible. Al principio, solo observaba. Me sentaba donde antes estaba mi cama, me escondía en las esquinas. Mi voz era apenas un murmullo débil, un eco que ni yo misma reconocía, pero con el tiempo aprendí a hacerme notar, porque nadie puede ignorar para siempre la voz de alguien que murió pidiendo ayuda. Y yo nunca dejé de suplicar. Cuando las llamas se apagaron y solo quedaron cenizas, yo seguía allí, entre paredes negras y maderas quebradas, de pie junto a mi propio cuerpo reducido a polvo. Intenté caminar, alejarme. Crucé el umbral de lo que había sido mi puerta y di algunos pasos sobre las ruinas del pasillo, pero algo me detuvo. No era una barrera visible, no era una pared, era una fuerza invisible, como una cadena anclada en el corazón de mi habitación. Quise seguir, pero el mundo se deformó. El suelo se desvaneció bajo mis pies, las sombras me arrastraron y en un parpadeo estaba de nuevo dentro del cuarto quemado. Comprendí, con un frío insoportable, que estaba condenada a este espacio. Mi alma no podía salir. La habitación no era solo el lugar donde morí, era mi prisión. Los días pasaron. Vi a la gente limpiar escombros, levantar paredes nuevas, reconstruir la casa. Cada martillazo resonaba en mi cuerpo como un eco lejano. Me quedaba en una esquina, invisible, observando cómo las manos humanas borraban las huellas de mi tragedia. Pero por mucho que cambiara la forma, yo seguía allí. El aire cargado de humo, el recuerdo de las llamas, el último grito en mi garganta, nada desaparecía conmigo. El tiempo para mí ya no tenía sentido. Afuera llegaban nuevas estaciones, nuevos rostros. Los años se acumulaban, y sin embargo yo seguía sintiendo la última noche, repitiéndose como una herida abierta. Cuando la habitación estuvo lista otra vez, pintada, con muebles nuevos, con risas de nuevos habitantes, yo permanecí en la penumbra. Nadie me veía, nadie sospechaba que las paredes recién levantadas guardaban un secreto de cenizas. Al principio solo observaba. Veía cómo un niño se dormía en la cama que ahora ocupaba mi sitio. Veía a sus padres leerle cuentos, cerrar la puerta con cuidado, y cada vez que él cerraba los ojos, yo me sentaba a su lado, como si quisiera protegerlo. Pero las noches nunca fueron tranquilas para ellos, porque aunque yo no lo buscara, mi dolor se escapaba. A veces era un suspiro frío en la madrugada, otras, un golpeteo suave en la ventana cerrada, y otras veces mi voz, ayúdame. El niño despertaba llorando, convencido de que alguien lo llamaba. Sus padres revisaban la habitación, sin encontrar nada, y yo, en silencio, me acurrucaba en mi rincón, sabiendo que era yo quien provocaba ese miedo, pero no podía evitarlo, porque cada noche volvía a sentir el humo en mis pulmones, el fuego quemándome la piel, la desesperación de no escapar, y cada noche esa memoria salía como un eco inevitable, impregnando las paredes. Pasaron los años, la familia se fue, otra llegó y otra después. Todos repetían la misma historia. Nadie lograba dormir en paz en esa habitación.
Escuchaban pasos cuando estaba vacía. Sentían manos frías en la oscuridad. Despertaban con olor a humo, aunque la casa estuviera intacta. Yo seguía allí. Nadie me vio nunca, pero todos me sintieron. Y así descubrí mi verdad. No era un fantasma que recorría el mundo. Era un alma encadenada a 4 paredes. Un eco eterno de una muerte injusta. No podía salir, no podía descansar. Solo podía repetir, una y otra vez, la última noche de mi vida. Y la habitación, mi prisión, se convirtió en leyenda. La habitación que nunca duerme. Aunque la casa fue reconstruida, aunque pintaron las paredes y reemplazaron los muebles, nada borró el olor. Yo seguía allí, y conmigo, el humo. No era humo real, no provenía de ninguna chimenea ni de ningún fuego encendido. Era el recuerdo mismo del incendio, impregnado en mi esencia y en las paredes invisibles que me retenían. Cada noche, cuando alguien cerraba la puerta para dormir, el aire cambiaba. Lo primero que percibían era un leve olor a madera quemada, tan tenue que podían confundirlo con la imaginación. Pero con cada minuto se hacía más fuerte. Un humo denso, ácido, que quemaba la garganta. Vi cómo los nuevos habitantes se levantaban de la cama tosiendo, abriendo las ventanas desesperados. Pero por más que ventilaban, el aire no cambiaba. El olor se quedaba, flotando como un fantasma. Porque el olor era yo. Cada vez que recordaba mis últimos instantes, cada vez que revivía el humo entrando en mis pulmones, esa memoria se materializaba. Los vivos no podían verme, pero podían oler mi condena. Una mujer joven intentó habitar mi cuarto. La primera noche encendió una vela aromática, convencida de que podría disipar el malestar. Pero cuando apagó la luz, el humo invisible invadió la habitación. Despertó jadeando, con lágrimas en los ojos, como si hubiera dormido en medio de un incendio. Al amanecer se marchó, jurando no volver a cerrar los ojos allí. Luego fue un niño. Sus padres lo acostaron sin sospechar nada. Él abrazó su almohada con confianza, pero a medianoche se sentó en la cama llorando, diciendo que no podía respirar. «¡Hay fuego!», gritaba, aunque no había ninguna llama. Sus padres lo tranquilizaron, pero cuando volvieron días después, sucedió lo mismo. El cuarto empezó a ganar fama. Nadie lograba dormir en paz. Algunos decían que era la humedad de las paredes, otros que la casa estaba mal construida. Pero yo sabía la verdad. Era mi olor eterno, mi condena, porque para mí nunca dejó de ser esa noche. Aún sentía el humo en mis pulmones, aún me veía tosiendo, aún escuchaba el crujido de la madera ardiendo. Y cada vez que esa memoria se repetía, el aire se impregnaba del mismo olor. Hubo quienes intentaron desafiarlo, trajeron incienso, perfumes, incluso oraciones, pero nada resultó. Porque no se puede tapar un recuerdo con aromas, ni borrar la memoria de un grito con plegarias. Y así, cada nuevo habitante huía. Dejaban la casa con excusas, pero todos sabían que la verdadera razón estaba en mi cuarto. Algunos vecinos comenzaron a llamarlo el cuarto del humo. Otros decían simplemente que estaba maldito. Y aunque esas palabras me dolían, en parte tenían razón. Mi condena no era solo mía. Era de cualquiera que intentara dormir bajo este techo. A veces me preguntaba si lo hacía a propósito, si mi alma quería que otros sufrieran como yo. Pero no, yo no deseaba venganza. Lo que ocurría era inevitable. La muerte dejó una huella en mí, y esa huella se filtraba en el mundo de los vivos. Ellos huían. Yo permanecía, y mi habitación, la que nunca duerme, seguía impregnada de ese humo invisible que nadie podía ignorar. Porque el fuego se apagó hace años, pero en mí nunca terminó de arder. Con el tiempo, nuevas familias llegaron. La casa había sido remodelada, las paredes repintadas, las ventanas reemplazadas. Todo parecía limpio, nuevo, brillante. Pero yo sabía la verdad. Bajo cada capa de pintura, bajo cada clavo reciente, seguían ocultas las cenizas de mi muerte. La primera noche, la familia se acomodó con entusiasmo. Risas, muebles arrastrándose, el bullicio de lo nuevo. Y cuando se apagaron las luces, un silencio pesado cayó sobre la casa, ese silencio que yo conocía demasiado bien. Al principio, todo fue normal, pero cuando el reloj marcó la medianoche, algo cambió.
El aire de mi habitación comenzó a espesarse. El olor a humo apareció, como siempre. La niña que ocupaba ahora mi cuarto se removió inquieta en su cama. Abrió los ojos, respiró hondo y tosió. Llamó a su madre diciendo que olía a quemado. La madre entró, revisó enchufes, lámparas, armario, nada, todo parecía en orden. Pero yo estaba allí, en la esquina, observando. Mi recuerdo flotaba, llenando el aire, abrazando cada objeto. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. El olor no era lo único que perturbaba sus noches. Empezaron los sonidos. Primero fueron leves golpes en la puerta, como nudillos infantiles llamando suavemente. Luego fueron pasos pequeños sobre el suelo de madera, pasos que se detenían siempre al lado de la cama. La niña juraba que alguien la observaba en la oscuridad. Y tenía razón, porque yo no podía evitarlo. Cada noche repetía mi condena. Me levantaba, caminaba hacia la puerta, buscaba la ventana, suplicaba salir. Mis gestos se traducían en sonidos que los vivos podían percibir, aunque no me vieran. La niña comenzó a llorar cada noche. Su madre la consolaba, diciendo que eran pesadillas, pero los padres también empezaron a escuchar. Golpes, suspiros, un leve murmullo que recorría el cuarto como un viento extraño. El padre decidió dormir en la habitación una noche para demostrar que no había nada. Entró con determinación, apagó la luz y se recostó en la cama. Pero cuando el reloj volvió a marcar medianoche, sintió un aliento frío en su nuca. Se giró bruscamente, encendió la lámpara y no había nadie, solo el olor denso, más fuerte que nunca. No durmió. Al día siguiente, con los ojos enrojecidos, salió de la habitación sin decir palabra. Pero yo lo vi, temblaba. Otra familia, otra víctima, y yo seguía allí, repitiendo mi condena. Con el tiempo más inquilinos llegaron y se fueron. Nadie resistía demasiado. Todos decían lo mismo. Hay algo en ese cuarto, no se puede dormir. Y así, mi habitación ganó un nombre nuevo entre los vecinos. La habitación que nunca duerme, porque cada persona que intentaba descansar allí escuchaba mis golpes, sentía mi aliento, respiraba mi humo, y cada persona huía, dejando atrás muebles, recuerdos, promesas de vida tranquila. Yo, en cambio, permanecía, observando, repitiendo, esperando que, algún día, alguien entendiera que no buscaba asustar, que solo quería ser escuchada, que mi último grito aún arde en estas paredes y que mi alma aún pide lo mismo que aquella noche: ayuda. El tiempo en mi cuarto dejó de ser un río y se volvió un círculo. Cada familia que llegaba repetía el mismo ciclo. Al principio ilusión, después incomodidad, finalmente miedo, y siempre se marchaban, dejándome sola otra vez. Pero cada vez que alguien huía, yo sentía que mi voz se hacía más fuerte, como si mi condena, negada una y otra vez, se desesperara por salir. Fue entonces cuando comenzaron las señales más claras. Las lámparas, por ejemplo, de día brillaban sin problema, pero apenas llegaba la medianoche, la luz titilaba, temblaba, se apagaba y encendía sola. Los niños decían que era ella, que era la niña del humo, y tenían razón. No lo hacía a propósito, pero la memoria de las llamas aún vivía en mí, y la electricidad parecía obedecer a mi dolor. Luego estuvieron las puertas. Una noche, mientras una madre intentaba dormir a su hijo, la puerta se cerró con un golpe seco. Aunque no había viento, ella gritó, abrió de nuevo, y juró que alguien había empujado desde dentro. Pero yo sabía que era mi desesperación, mi impulso eterno de escapar, que golpeaba puertas que nunca se abrían para mí. También estaban los susurros. Al principio eran palabras rotas, apenas un murmullo como hojas movidas por el aire, pero poco a poco se volvieron frases claras, inconfundibles. Ayúdame, no puedo salir, me quemo. Una noche, el padre de familia escuchó esas palabras justo al oído mientras se inclinaba para apagar la lámpara. Se levantó de golpe, con el rostro pálido, jurando que alguien le había hablado, pero su esposa no escuchó nada. El niño, sin embargo, sí lo escuchaba. Siempre. Cada vez que cerraba los ojos, yo le suplicaba, sin querer,
sin poder detenerme, y él despertaba llorando, convencido de que una niña invisible le pedía ayuda desde la esquina del cuarto. El miedo creció. Intentaron dormir todos juntos en la sala, pero las señales lo seguían. Pasos en el pasillo, golpes en las paredes, el olor a humo expandiéndose hasta allí. No importaba dónde se refugiaran, la habitación los alcanzaba. Desesperados, trajeron un sacerdote. Bendijo la casa, roció agua bendita, colocó un crucifijo en la pared de mi cuarto. Pero yo no me fui, porque no era un demonio, no era maldad. Solo era una niña que murió quemada y que nunca dejó de pedir auxilio. Y cada vez que intentaban ignorarme, yo me volvía más insistente. Las lámparas estallaban, los cuadros se caían solos. Una noche, la cama se movió unos centímetros como si alguien invisible la empujara. Ellos gritaron, yo también, pero nadie me escuchaba como debía. Nadie entendía que no buscaba venganza, solo buscaba descanso. Y cada nuevo grito, cada nueva señal, no hacía más que alimentar la leyenda, la habitación que nunca duerme, porque quien entra allí jamás descansa. Y yo sigo esperando a que alguien entienda mi voz. Yo no quería asustar, pero cada recuerdo mío se filtraba en el mundo de los vivos como un veneno invisible. La familia que habitaba la casa lo descubrió poco a poco. Primero fueron los olores, después los golpes, luego las palabras claras en la oscuridad. Y al final, el terror absoluto. Recuerdo una noche en particular. La niña que dormía en mi cuarto despertó gritando. Decía que había visto una sombra sentada a los pies de su cama. Sus padres corrieron a auxiliarla, y al encender la lámpara, la bombilla estalló, bañando la habitación en oscuridad total. Los tres se abrazaron, temblando, mientras yo los observaba desde la esquina. Quise decirles que no tuvieran miedo, que solo buscaba ayuda, pero lo único que salió de mi boca fue un susurro ahogado. Ayúdame. El padre sintió mi voz tan cerca que lanzó un grito y salió corriendo con su familia en brazos. No regresaron esa noche. A la mañana siguiente, intentaron convencer a la niña de que había sido una pesadilla, pero yo sabía que no lo era, porque la niña me miraba con ojos asustados, incluso de día. Ella sí me veía, aunque fuera apenas un destello. Con el tiempo, el miedo se volvió insoportable. Las noches eran un tormento, pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas, el olor a humo impregnando hasta la ropa. La madre comenzó a rezar cada noche, pero sus oraciones parecían ahogar mi voz, no consolarla. El padre, desesperado, intentó enfrentarlo. Una noche, entró solo en la habitación con una linterna. Juró en voz alta que no tenía miedo, que nada podía hacerle daño. Pero cuando la luz iluminó el armario, las puertas se abrieron de golpe y una ráfaga helada apagó la linterna. Lo escuché respirar con dificultad y luego salir corriendo, con el rostro blanco como la cal. Esa fue la última vez que alguien se atrevió a pasar la noche allí. La familia comenzó a dormir todos juntos en la sala, temblando cada vez que escuchaban un golpe proveniente del cuarto maldito. Sus vecinos les aconsejaron marcharse, y al final lo hicieron. Dejaron la casa con prisa, sin llevarse todo, abandonando muebles y recuerdos. Y otra vez quedé sola, pero no por mucho tiempo, porque cada familia que huía dejaba tras de sí una nueva historia de miedo, y cada nueva historia se sumaba a la leyenda de mi habitación. Algunos vecinos decían que era la casa de los susurros, otros que allí ardía un fuego invisible. Los más ancianos aseguraban que el espíritu de una niña pedía auxilio. Todos tenían razón, porque yo sigo aquí, y cada persona que entra siente mi muerte en sus huesos. Muchos me llaman maldición, otros demonio. Algunos creen que soy una sombra vengativa que disfruta del miedo de los vivos, pero no es verdad. Yo no busco aterrorizar, no busco arrastrar a nadie, ni causar daño. Solo quiero lo que no tuve aquella noche, alguien que me escuche. Mi último grito se quedó atrapado en estas paredes. Era un grito de auxilio, no de odio. Yo clamaba por mi madre, por una mano que abriera la puerta, por un abrazo que me salvara del fuego. Ese grito nunca llegó a los oídos correctos, y por eso aún lo repito, noche tras noche. Cuando los nuevos habitantes me escuchan,
Piensan que quiero hacerles daño, pero mis palabras son siempre las mismas. Ayúdame, sáquenme de aquí. Nadie lo entiende. Nadie responde. Algunos corren, otros rezan, otros maldicen. Pero nadie se queda a escuchar con calma. Nadie se atreve a hablarme como a una niña perdida. Y eso es lo que soy. Una niña que murió demasiado pronto, encerrada en su propio cuarto. A veces, cuando la casa está vacía, me siento en la cama que ahora ya no es mía. Imagino que mi madre entra, que me arropa, que apaga la luz con dulzura, pero todo se rompe cuando la memoria vuelve. Las llamas, el humo, la soledad. Y otra vez, mi voz escapa. No sé cuánto tiempo ha pasado. Para mí, cada noche es la misma, pero sé que los años se acumulan porque veo rostros distintos, modas diferentes, nuevas familias que vienen y se van. Todos ellos llevan algo en común, miedo. Si tan solo alguien se atreviera a quedarse y escuchar. Si alguien respondiera con ternura a mi súplica, quizás mi alma encontraría el camino que siempre me fue negado. Pero no ocurre, y cuanto más fuerte me vuelvo, más se asustan los vivos. ¿Cómo romper este círculo? Yo sigo llamando, sigo repitiendo las mismas palabras, misurro en sus oídos. Ayúdame, pero para ellos es horror, para mí es esperanza. Nadie me ve como lo que soy, una víctima. La habitación, mi prisión, se ha vuelto mi voz. Las paredes gritan conmigo, el techo llora conmigo, el aire expulsa el humo conmigo. No puedo separarme de este espacio. Pero si alguien escucha, si alguien entiende, tal vez entonces pueda descansar. No quiero ser un monstruo, no quiero ser una leyenda de miedo. Quiero ser recordada como lo que fui. Una niña que solo buscaba dormir en paz en su habitación y que nunca pudo despertar. Esa es mi súplica. Y mientras nadie la escuche, mientras nadie me responda, la habitación nunca dormirá. He repetido mi última noche tantas veces que la habitación aprendió a respirarla. El humo ya no existe, pero su memoria sí. Y yo también existo como memoria. No vine a pedir perdón, ni a exigir venganza. Solo he querido que alguien me escuche. A veces creo que si lograra ser escuchada entera, no solo como ruido, no solo como miedo, la puerta que no pude abrir por fin cedería. Corte, puerta entreabierta. Entra una nueva inquilina con una vela y un cuaderno. Respira hondo. Ella no era como los otros. No llegó con risas rápidas ni con cajas ruidosas. Entró despacio, dejó el cuaderno en la mesa de noche y dijo en voz baja: «No quiero lastimarte, solo quiero dormir aquí». Yo no respondí con golpes ni con pasos. Me acerqué a la ventana y el vidrio se empañó con un aliento que ya no es aire. Con paciencia, dibujé una sola palabra: «Ayúdame». La vela no parpadeó. Ella leyó sin correr, no huyó. Abrió el cuaderno, escribió algo y lo dejó abierto. «Estoy aquí». Nunca nadie me había dicho eso sin temblar. Probé una señal más. Guié su mirada al rincón donde el muro nuevo cubre la pared vieja. Debajo del rodapié, el tiempo guardó un resto de mí. Una cajita de música que mi madre me había regalado, ennegrecida, muda, la madera, resquebrajada como un recuerdo que se niega a romperse del todo. Ella se arrodilló, palpó la grieta, quitó un clavo con las uñas y la sacó. La caja no sonó. Aún así, la apoyó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo vivo. «¿Es esto?», susurró. Quise agradecerle, y la lámpara dejó de temblar. Por primera vez en muchos años, la luz quedó quieta. Mi cuarto fue mi cuna y mi tumba. A veces, cuando lo digo, la habitación se cree culpable y cierra la ventana. Otras, me empuja hacia la puerta como si quisiera parir mi nombre. Nunca lo recuerdo completo. La inquilina encendió una segunda vela y abrió la ventana. Tomó la caja de música entre las manos y, sin saber cómo, giró la llave oxidada. Un diente invisible mordió el silencio. No hubo melodía, pero sí un pulso. Tac, 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 el mismo paso diminuto que di la última vez hacia la puerta. La casa escuchó. El suelo respondió con un crujido hondo, como si aceptara un trato antiguo. «No voy a echarte», dijo ella, apenas audible. «Pero tampoco voy a huir. Si puedo ayudarte, dime cómo». La cajita vibró bajo sus dedos. Yo vi la luz.
no aquella que prometen los muertos, sino una luz más simple, la idea de ser comprendida. Me acerqué. El aire se volvió frío, sí, pero no hostil. Con el vaho en la ventana, dibujé 3 letras, una por una, temblando como las manos que ya no tengo. S.A.L. Ella entendió. Salir. Se puso de pie, abrió del todo la ventana y la puerta al mismo tiempo, dejó la caja a la orilla del marco y retiró la cortina como quien aparta un telón. Si necesitas irte, que nada te lo impida, dijo. La habitación se resistió. Fue apenas un gesto, pero la escuché contener el aire como un pecho viejo. La lámpara volvió a temblar. El marco de la ventana crujió. Una racha golpeó la vela y la llama se inclinó sin apagarse. Yo di el paso. No tengo pies, pero di el paso. Sentí el borde, el lugar exacto donde mi voz se trenza, con la pintura nueva, donde el humo que ya no existe vuelve a nacer cada medianoche. Es una cerradura hecha de memoria. Y la llave, tal vez, es ser nombrada. No sé tu nombre, dijo ella, pero puedo quedarme contigo esta noche. Qué fácil sería seguir esa invitación. Qué suave, dejar que alguien me acompañe por fin. Pero si me quedo, la habitación seguirá despierta para siempre. Si me voy, ¿quién recordará que aquí ardió una niña sin despedida? El dilema no lo inventan los vivos. Vive con los muertos que aún sienten. Miré la puerta. Miré la ventana. Las dos abiertas. Por primera vez desde la noche del fuego. La casa sostuvo la respiración. Yo elegí intentar. Me deslicé hacia el marco. La luz de la vela se volvió larga en el piso, como una cuerda. La seguí. Un zumbido leve llenó mis oídos, igual al que oí cuando dejé de respirar la primera vez. El vidrio vibró. La caja, muda, emitió un último tac y se detuvo. Di otro paso. Entonces escuché algo que me partió. La voz de una niña, no yo, desde la calle, riendo en una bicicleta. Está viva, pensé. Ella sí, y un miedo nuevo me amarró. El miedo de que, si yo me marchaba, la habitación reclamara otra risa para seguir respirando. La lámpara estalló sin romperse, como si hubiera decidido permanecer en una sola pieza por compasión. La vela bendita persistencia no se apagó. No tienes que elegir hoy, dijo la inquilina. Nadie te va a obligar. Ese nadie me sostuvo. El viento, por primera vez, entró sin traer humo. Olía a noche común, a polvo y descanso. Si me quedo será para que, al entrar, alguien oiga mi historia completa, no solo mi grito. Si me voy, será porque por fin alguien la escuchó entera. La inquilina tomó la caja y la puso bajo la cama, no escondida, solo a resguardo. Mañana vendrá mi madre, dijo. Sabrá cómo despedirse de alguien como tú. Ella también perdió una niña, no aquí, pero entiende. La palabra madre abrió una puerta que no estaba en la pared. El cuarto la reconoció. Es el único conjuro que aún me conmueve. La habitación aflojó sus amarras. El marco dejó de resistir. Mi sombra, si es que una sombra puede sonreír, se hizo más nítida en la ventana. No crucé. No del todo. Me quedé justo en el filo, como una carta a punto de ser enviada. Quizás la luz volverá mañana. Quizás baste con un nombre. Quizás baste con un adiós. La inquilina sopló la vela. La llama, por fin, se apagó sin humo. Si alguna vez duermes aquí y no huyes, quizá me encuentres. No para asustarte, para contar la última parte. Y entonces quizá la habitación duerma